Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de 1 de Samuel capítulo 23. Sin embargo, hoy vamos a tener nuestra oración acostumbrada al final del video. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir a Dios algo bien especial, que es una situación de David que él logra entender no que él logra entender, pero que sí logra experimentar y que creo refleja muchas de nuestras experiencias. Y por eso al final del video quiero que le pidamos a Dios que nos ayude a confiar en Él, aun si a veces las situaciones que nos rodean nos desaniman a hacerlo, por así decirlo. ¿Por qué digo esto? En el capítulo 23 la narrativa nos trae a que David sigue huyendo. Ustedes recordarán, en el capítulo anterior, Saúl mata a los sacerdotes que eran la familia en realidad de Ahimelech, que era el que había ayudado a David, y luego Abiatar dice que se escapa y le cuenta a David lo sucedido. En el capítulo 23 dice que los filisteos un día atacan la ciudad de Keila para saquear sus eras, que era donde estaban los cultivos. Cuando le dijeron a David lo que sucedía, fue y le consultó al Señor y le dijo: Señor, ¿puedo ir y atacar a los filisteos? Y el Señor le dijo: sí, atácalos y libera a los habitantes de Keila. Aun cuando vivimos aquí en Judá, dicen los que le acompañaban, lejos de los filisteos, esto nos infunde temor. Imagínate si vamos a ir allá ahora a sacar a los filisteos. Recuerde la persona que nos está viendo que David no tenía la fuerza de un ejército para ir a liberar esta ciudad. Tenía un grupito de personas que eran buenos, sí, eran buenos, pero él tenía un grupito de personas. Él no tenía el super ejército para andar yendo por ahí peleando guerras que nadie lo había invitado a pelear. Aún así, David le volvió a consultar al Señor y el Señor le dice: date prisa y ve a Keila porque yo pondré a los filisteos en tus manos. David fue, peleó con ellos, liberó a los de Keila de los filisteos y aún así quedó con ganado. Esto era importante. Ustedes se han preguntado de qué comía David, ¿no? De qué se alimentaba, cuáles eran las formas en que él tenía para monetariamente subsistir durante esta época que él estaba huyendo. Entonces, situaciones como estas eran claves, porque con el ganado que tenía, pues el ganado se lo podía llevar o lo podía intercambiar por comida o de esta forma podía recompensar a alguno de sus hombres, podía cambiarlo por armas, ¿sí? Entonces este tipo de episodios era clave. Entonces dice el texto que Saúl se enteró de que David estaba en Keila y dijo: aquí está, ahora sí lo voy a derrotar. Y dice el texto que Saúl se va con su ejército para sitiar a Keila y obviamente derrotar a David. Pero David, dice el texto, entendió el mal que Saúl tramaba contra él, así que le pidió al sacerdote Abiatar que llevara el efod y él empieza a consultarle al Señor. Empieza a decirle: Dios de Israel, yo soy tu siervo y entiendo que Saúl piensa venir a Keila y destruir la ciudad. Van a ponerme en sus manos los habitantes de esta ciudad y realmente va a venir Saúl como me han dicho. Y el Señor le dijo: sí, Saúl va a venir y sí, los van a entregar. Entonces dice el texto que David salió de Keila junto con sus 600 hombres y anduvieron errantes de un lugar a otro. Cuando Saúl supo que David había huido de Keila, desistió de ir allá. Aquí esta porción del pasaje nos trae algo interesante. Samuel ya le había dicho que él iba a ser rey. Entonces David tenía clara la misión, ¿no? David tenía claro el propósito que Dios tenía con él. Vas a ser rey. Eso era lo que Dios le había dicho a David. Ok, listo, voy a ser rey. Está bien. Voy a decidir creerte. Voy a decidir confiar en ti. Voy a decidir que sí, que voy a ser rey. Yo me imagino a David en estas. Así como imagino a cada uno de nosotros que en algún momento pueda haber recibido un llamado de Dios y que podamos haber dicho, está bien, yo creo que Dios me está llamando a esto, lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Cuando empieza el texto a avanzar, pues nos dice: David fue a Keila, liberó a los habitantes de aquella ciudad de los filisteos y uno, cuando piensa acá por un momento, uno dice: en la mente de David esto debió sentirse como una confirmación de que el propósito, de que el llamado de Dios todavía estaba vigente. Porque hay algo cuando Dios te llama a un propósito, a una misión que Él tiene para ti. Recuerda a Abraham. Dios llama a Abraham, pero la vida de Abraham es un cumplimiento de esa promesa. Y al fin y al cabo Abraham muere y él no ve propiamente con sus ojos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo.
el cumplimiento de la promesa material que Dios le hace a Abraham es que yo te voy a dar una tierra. Y Abraham no ve propiamente esa tierra. El libro de Hebreos luego nos dirá que había una noción de por fe de una mejor ciudad, listo, pero en el momento en que Dios le da la promesa a Abraham, el Señor le dice a Abraham una tierra que va a estar comprendida desde este río hasta este río, que es la tierra de Canaán. Y Abraham no ve el cumplimiento de esa promesa, pero aún así Dios lo llama y Dios le promete eso. Digo esto porque en nuestra vida a veces ocurre esto, y ocurre igual la experiencia de David. Dios nos llama a algo como Dios llamó a David, pero las circunstancias que están a nuestro alrededor parecen que no confirman que Dios nos ha llamado a eso que nosotros creemos. Porque David pudo haber dicho, bueno, si Dios me llamó a ser rey, ¿por qué Saúl me está persiguiendo? ¿Por qué no tengo un ejército propiamente para defenderme? ¿Por qué tengo que estar de un lado a otro? ¿Por qué tengo que pasar hambre? ¿Por qué tengo que estar aquí agobiado de esta manera, de esta forma? Y entonces, por eso digo, acá cuando uno coloca esto en perspectiva, pues uno logra entender un poquito de David, ¿no? Y diciendo, por fin me pasa algo bueno. Porque la oportunidad de ir a liberar esta ciudad de los filisteos es muy similar a cuando Saúl derrota a los amonitas en el capítulo 11 y de esta forma se confirma que David y que Saúl, había sido colocado como por Dios como rey de Israel. Entonces, así como en el capítulo 11, Saúl tiene dudas, ¿será que sí me llamó Dios a esto? ¿Cómo confirmo que Dios me llamó a esto? Y la confirmación viene cuando él derrota a los amonitas. Este llamado acá de derrotar a los filisteos en Keila funciona de la misma manera. O sea, Dios lo ha llamado a algo, pero la circunstancia es como que, ¿de verdad Dios me llamó a esto? Y tú empiezas a tener dudas, empiezas a tener preguntas, y entonces ahora está lo que ocurre en la historia, aparece una oportunidad y aparece algo que te dice, oye, efectivamente Dios me llamó a esto. O sea, no me lo estaba inventando yo. Ahora, en la historia, cuando a David le toca huir de Keila, dice que él empezó ahora a estar en el desierto. Y dice que estaba en el desierto de Zif. El desierto de Zif va a ser un sitio bastante fuerte, bastante complicado. Dice el texto además que, Jonatán un día fue a Ores para visitar a David, lo animó a no perder su confianza en Dios. Y miren lo que dice el versículo 16, es lo que estamos hablando. Si Jonatán siente la necesidad de animar a David para que no pierda la confianza en Dios, es porque David de una u otra forma estaba teniendo dudas del propósito que Dios le había dado. Y es que es completamente natural, es que es completamente normal. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú quieres irte a estudiar una carrera que tú sientes que Dios te va a usar a través de ella para servirle, pero tú dices, Señor, no tengo dinero. Y entonces de repente aparece el dinero para el primer semestre y tú dices, Dios me ha confirmado que voy a estudiar, ¿no? Pero con el paso ahora tienes el dinero del estudio, pero ahora ya no tienes el dinero para la comida, ya no tienes el dinero para pagar el arriendo. Y entonces aquí otra vez tu fe empieza a flaquear, porque empiezas a decir, ¿será que Dios de verdad me trajo? Y en esos momentos de la vida, Dios bendiga a los Jonatanes de la vida, que aparecen para consolarnos y para decirnos, no pierdas la fe. Si Dios tiene un propósito contigo, efectivamente lo va a cumplir. Y esto es lo que le dice Jonatán a David en el versículo 17. No tengas miedo, David, que mi padre no va a encontrarte. Yo estoy seguro de que tú vas a ser rey de Israel y de que yo seré segundo a tu lado. Eso hasta Saúl, mi padre, lo sabe. Los dos hicieron un pacto y David dice que se quedó en Ores y Jonatán se regresa a su casa. Y entonces los habitantes de Zif fueron a Saúl a decirle, mira, David está escondido en nuestras tierras en las peñas de Oreb, más exactamente en la colina de Jaquilá, al sur del desierto. Su majestad se da prisa, nosotros los pondremos en sus manos para que su majestad cumpla con él sus propósitos. Entonces Saúl les dice, mira, gracias por decirme, pero averigüen exactamente dónde está y cuando me digan, yo voy a ir. Los habitantes de Zif fueron a buscar en las tierras a David, ¿no? Dice el texto, y David y sus hombres se encontraban en Maón, al sur del desierto de Arabá. Y cuando David supo que Saúl y sus soldados lo perseguían, se quedó en el desierto de Maón, ¿sí? Pero luego David y sus hombres se fueron a las fortalezas de Engadí.
El desierto donde le tocó estar a David es un desierto, hermanos, brutal, ¿sí? La región de todos estos desiertos que se mencionan acá están enmarcados en lo que hoy en día sigue siendo desierto, obviamente, y se le conoce hoy en día como el desierto del Mar Muerto, porque el desierto está acá y el Mar Muerto está allá abajo, ¿no? En la parte baja del desierto. Y el desierto es un montón de montañas, pero desérticas, ¿no? Y esta es una gran parte de lo que compone el territorio de Israel. El territorio es brutal porque usted no va a encontrar en la región acá donde se está hablando de Sif y demás, usted no va a encontrar agua. Usted no va a encontrar agua en esas condiciones desérticas. Además de eso, esta región, aún con montañas, ellas están debajo del nivel del mar. Por lo tanto, el calor que hace en ese sitio es completamente infernal. Y adicional a eso, entonces no hay agua. Como no hay agua, es difícil mantenerse vivo usted. El agua que hay es el agua del Mar Muerto, así que tampoco sirve. No hay animales, entonces la comida escasea el agua. No hay sitios donde refugiarse del calor. O sea, es una situación bastante incómoda. Para que ustedes se logren imaginar, yo tuve la oportunidad de estar en esta región hace unos cuantos años, y el día en que yo estuve en uno de estos puntos de los que está hablando el texto bíblico, la temperatura marcaba 49 grados con sensación térmica de 53. Yo no les estoy mintiendo. Para que ustedes logren estimar el calor que hacía, por X y Y razón, yo terminé introduciendo mis pies en una fuente de agua que estaba, y las medias y los zapatos se me humedecieron. Entonces yo los coloqué a secar en el sol y dije, quiero colocarlos a secar rapidito antes de que nos vayamos. Y cuando yo las coloqué, pasaron unos 3-4 minutos. Cuando yo fui a regresar por mis medias estaban tostadas del calor tan impresionante que hacía. Y los marcadores tanto de los carros donde estábamos como de los celulares, sensación térmica 53, 54 grados centígrados. Usted no podía caminar así normalmente en ese sol. De hecho, en algún momento visitando uno de estos sitios nos tocó quitarnos las camisas para colocarlas como sombreros, porque el calor era tan impresionante que las mojábamos y las colocábamos sobre las cabezas para tratar de tener algo de resquicio en medio de ese calor tan intenso. Entonces, cuando logramos ver la condición tan hostil donde estaba David, encontramos dos caras de una moneda interesante. David estaba, entre comillas, cumpliendo el plan de Dios. Recibe en primera instancia y en primer lugar la confirmación de que el llamado de Dios de que ese llamado efectivamente Dios se lo estaba confirmando, Dios le estaba cumpliendo el llamado. Pero ahora tenemos que, de unos momentos después, las situaciones se colocan tan difíciles y el desierto ahora es tan brutal que yo me imagino a David tratando de no desfallecer en su cabeza, porque todo lo que estaba pasando a su alrededor indicaba que entonces el llamado de Dios había sido mentira, que él no iba a ser rey de Israel. Yo pienso que esto ilustra de una forma muy, muy interesante las situaciones de nuestra vida donde, como decíamos, creemos que Dios tiene un plan con nosotros, pasan cosas buenas, pero después pasan cosas malas. Y en el momento donde pasan las cosas malas, nosotros tendemos a dudar de que efectivamente Dios nos ha llamado a hacer eso que estamos haciendo. Porque ahí es donde entran las dudas, ahí es donde la fe flaquea, ahí es donde nosotros decimos, ¿será que de verdad Dios me llamó a esto? ¿Será que no me inventé esto en una noche y me lo confirmé por allá mentalmente y ahora entonces estoy aquí padeciendo de mi propio invento? Esto puede ser normal, querido, pero la experiencia de David nos muestra y la experiencia de Moisés nos muestra que el desierto también hace parte del llamamiento de Dios. No te puedo explicar el por qué, no te puedo explicar cómo luego todas las situaciones se unen y se entretejen para crear una narrativa unificada que tiene sentido, pero lo que sí te puedo decir es que el desierto hace parte del llamado de Dios.
Dios había llamado a David a ser rey de Israel y el desierto donde él estaba no tenía para nada, o sea, no tenía nada que ver con ser rey de Israel. Porque ser rey de Israel significaba era estar en un palacio, ser rey de Israel significaba era tener un ejército, significaba tener sirvientes, significaba tener comida. Y ahora David no tiene nada de lo que significa ser rey de Israel. Y David en medio de este desierto, yo creo que en su mente debe estar pensando que lo que él está vivenciando en el desierto es lo opuesto al cumplimiento del plan divino. Y cuando pensamos que desde el punto de vista de David es esto, pero desde el punto de vista de Dios, el desierto era un paso necesario para David para poder él completar ese llamado que él tenía a ser rey de Israel. Por eso no te asustes ni te desesperes en medio del desierto que puedas estar viviendo. Si Dios te ha llamado a algo, ya Él te lo ha confirmado, si ya te permitió, como le permitió a David, derrotar a los filisteos, pero luego te encuentras en un desierto, no dudes del propósito de Dios para tu vida. Simplemente entiende que el desierto hace parte de la experiencia del llamado que Dios te ha hecho. Entonces, esto nos ayuda a colocar en perspectiva momentos que quizás en el instante en que los vivimos no vamos a hallarle la lógica, no vamos a hallarle el sentido. Sencillamente todo nos parece que simplemente nos concentramos en el dolor, en la adversidad, en el momento difícil por el que estamos pasando. Y eso es normal, es natural del ser humano que cuando algo malo pasa nos concentramos en eso malo y no logramos ver más allá de la situación. Pero lo que nos enseña el texto es que a pesar de eso, a pesar del calor que sentía David, al final esto iba a contribuir a su coronación como rey. Y el desierto que tú estés pasando en tu vida, al final Dios lo puede transformar en bendición y va a ser sencillamente una parte del cumplimiento de la promesa que Él tenía contigo. En el 2018, yo tenía que ir a mi tercer año de estudio del doctorado, ¿no? Y ese año era desafiante. Ese año era desafiante porque económicamente era el año más caro de todos. Pero yo contaba, cuando yo empecé a estudiar el doctorado, yo dije, bueno, esto es del Señor, el Señor va a proveer. Y de unas u otras formas Él lo hizo, no de la forma en que yo esperaba, pero al final de cuentas Él empezó a proveer. Pero para ese tercer año yo estaba en el desierto. Yo con lo que trabajaba me alcanzaba para vivir, nada más. Me alcanzaba para pagar el cuarto donde vivía y la comida del mes. No me alcanzaba para absolutamente nada más, para ningún gasto, para nada extra. Me alcanzaba para eso. Y entonces yo, para el tercer año, tenía que cancelar una deuda que tenía del segundo año y además conseguir el dinero del tercer año que era adicional, ¿no? a la deuda que yo tenía. Yo para ese tercer año tenía que conseguir... para esos momentos aproximadamente unos $6,000, ¿no? Tenía que yo conseguir para mi tercer año de estudio. Y de los $6,000 que yo tenía que conseguir, además de eso tenía que pagar una deuda que estaba alrededor de los $3,000. Vamos a colocarles un ejemplo. Cuando yo me fui a estudiar, en el momento en que yo me fui a estudiar, yo empecé a ver, como David, evidencias de que el llamado de Dios se estaba confirmando. Porque si bien yo debía todo ese dinero, de todas formas Dios lo había provisto. Pero para el tercer año ya yo tenía 2 deudas, no tenía quien me prestara el dinero y tenía que rescatar $2,000 más los $6,000 que les decía para poder ir a estudiar el tercer año. Si yo no iba a estudiar ese tercer año, tenía que esperar casi que 8 o 9 años para poder completar los estudios, lo que me colocaba en una situación un poco incómoda y difícil. Yo efectivamente en ese momento me sentí en el desierto, porque las cosas no estaban empezando a salir bien. Mi mamá se había enfermado, un tío se había enfermado, no tenía dinero, el trabajo que tenía no me daba para poder ahorrar lo que necesitaba para poder para poder juntar esos $6,000 que empezaba a necesitar. Y en el momentito, sencillamente, yo solo me concentraba en el desierto. Y a medida que se iba acercando el tiempo, yo lo único que veía era que el desierto se hacía más seco, se hacía más caliente y las posibilidades de que Dios cumpliera su propósito se hacían aún cada vez más lejanas. Pero a medida que fue pasando el 2018, el Señor fue empezando a proveer de diversas maneras.
Y por un lado surgieron $2,000 que yo no esperaba, que ni imaginaba, pero en algún momento les cuento esa historia. Hoy me quiero concentrar en que a mí me tocaba viajar y yo viajé, pero yo viajé sin tener el dinero que necesitaba para viajar. Al final, yo les dije, necesitaba $6,000 y de esos $6,000 yo necesitaba llevar unos $2,500 en efectivo para costos ya propios de hospedaje, transporte, alimentación. Y yo me fui a ese viaje yo necesitaba llevar $2,500 en efectivo y me fui con $800. Yo no sabía que yo me fui a pasar hambre. Yo me fui al desierto. Y en medio del desierto, cuando yo veía a ciertas personas con dinero almorzando y yo sin almorzar, porque tenía que ahorrar cada peso que podía para poder sobrevivir el tiempo que llegaba, yo peleaba con Dios y le decía, para esto me trajiste. O sea, me trajiste acá al desierto a pasar hambre. O sea, Dios ya me había confirmado que sí, que ese era el camino, pero ahora que las cosas están difíciles, ahora que me tocaba no comer en el almuerzo porque necesitaba guardar el dinero para lo que venía, yo estaba en el desierto igual que David y no lograba encajar esa situación dentro del plan macro que Dios tenía para mí. Para hacerles la historia corta, de un momento a otro, alguien un día me llama y me dice, mira, por X y Y razones, entonces aquí hay un sobre, $800, ¿no? Y entonces esos $800, además de eso, llegaron a la cuenta unos $200. Con eso completé 1,000 y los 800 que había llevado, 1,800. Y además de eso aparecieron por allá otros $200, $300. Llegué como a los 2,100. La historia hecha corta fue que, aunque al principio de ese viaje a mí me tocaba no almorzar y no sabía sencillamente con qué iba a pagar, y aunque no entendía cómo el estar pasando hambre en ese momento se integraba con el propósito que Dios tenía en general, al final terminé dándome cuenta que era necesario, o sea, el desierto también hace parte de los escenarios donde Dios te lleva para cumplir su propósito. Pero al final Dios siempre te muestra un refugio. Por eso, al final del texto hay un dato que quizás puede parecer irrelevante para la gran mayoría de lectores. En el capítulo 23, versículo 29, dice que David, por su parte, se fue de allí y se quedó a vivir cerca de las fortalezas de Engadí. Saben que Engadí es podríamos llamarlo, es un oasis en medio del desierto. Yo también estuve en Engadí. Y Engadí, o sea, en medio de un desierto, donde tú no encuentras agua, donde tú no encuentras comida, donde no encuentras nada, Engadí es uno de los pocos sitios que hay en medio del desierto donde tienes cuevas, donde tienes sombra, donde tienes comida, donde tienes agua. Entonces, David salió automáticamente del desierto, pero terminó yendo a Engadí. Y Engadí era su oasis en medio del desierto. Era el sitio que él necesitaba para tener acceso al menos a agua y al menos a comida. Era donde él podía tener un sitio donde esconderse y donde podía esperar nuevamente que Dios cumpliese su propósito. Querido, a veces necesitamos y el Señor nos lleva, y de igual forma, siempre después del desierto viene el refugio de Engadí. Viene ese sitio donde Dios al final termina resolviendo las dificultades y los desiertos que tú puedas llegar a tener en tu vida. En mi caso, en ese viaje de estudios lo hizo así. Por unos 15 días yo estaba en el desierto sin tener la más mínima idea de cómo iba a lograr a completar ese viaje. No comiendo mal y pasándola no tan bien, pero al final Dios me llevó a mi sitio de Engadí. Al final yo terminé ese viaje no con mucho dinero al final, pero terminé con dinero al final. Terminé con $10 al final. Regresé yo a mi casa con $10. Llegué. Y entonces Dios me demostró que Él podía cuidarme a través del desierto, pero que el desierto era algo necesario. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es esa situación difícil que estás viviendo hoy y que aparentemente te demuestra que Dios no va a cumplir su propósito contigo? Cual sea esa situación, ten presente que a veces no entendemos a Dios del todo, no entendemos por qué estamos pasando por esa situación, pero al final atrévete a confiar en Dios porque Él te llevará a tu Engadí. Por eso hoy quiero orar contigo para que, a pesar de no entender lo que pueda pasar en nuestra vida, aún así podamos confiar en Dios y creer que Él nos llevará
a un final de historia feliz. Señor, lleva a cada una de las personas que están viendo este video a su Engadí, a ese oasis en medio del desierto. Hay personas que están pasando por situaciones difíciles y que por más que se esfuerzan por entender el por qué ocurren, sencillamente no tienen una respuesta. Ayúdalas a tener fe y a confiar en ti, de tal forma que tú les puedas al final, después de que pase el desierto, ellos puedan entender por qué había que pasar por el desierto. Pero rescátalos, oh Señor, y ayúdalos a confiar, aún si no entienden completamente. En el nombre de Jesús.